La entrevista. Pues ya tenemos aquí al muy respetable gran maestro de la muy respetable gran logia del estado de Chiapas, que es Juan Carlos Vilchis Genovés, y Rolando Anselmo Gómez, que es el primer gran vigilante. Bienvenidos a esta su casa, que es la torre digital del Diario de Chiapas, y sobre todo a la 97.7 FM, que es la radio de todos. Bienvenidos. Muchas gracias, licenciado Alamilla. Pues es un honor estar acá. Recuerdo en los años 80 yo escribí en el Diario de Chiapas, cuando se llamaba El Día todavía. Estuve aquí colaborando con El Día, con el director Toledo. Sí. Y en aquel entonces, repito, todavía era El Día. Me da mucho gusto estar aquí con el licenciado Felipe Alamilla, un hombre que tiene penetración social por su programa, por esa voz varonil, sin que esto se malinterprete, desde luego. Gracias, muy respetable. Soy Juan Carlos Vilchis Genovés y represento a la muy respetable Gran Logia del estado de Chiapas en toda su magnitud. Así es, también nos acompaña Rolando Anselmo Gómez, que ya es viejo amigo de allá de Mérito San Cristóbal de las Casas. Bienvenido, primer gran vigilante. Aquí estamos, licenciado Alamilla, muchísimas gracias por el espacio que nos estás obsequiando a los hombres liberales. Realmente es para nosotros bastante importante poder comunicar con la sociedad este mensaje y poder aclarar algunos temas, ¿no? Porque se han hecho muchos mitos sobre la orden y pues bueno, es buen momento para platicar. Qué bueno, y a mí me da gusto que ustedes me hayan aceptado estar en este programa de denuncia pública. Muy respetable gran maestro, dígame por qué la muy respetable Gran Logia del estado de Chiapas y sobre todo, ¿qué es masonería y para qué nos sirve? Pues muy respetable Gran Logia del estado de Chiapas porque representamos, como acabo de decir, a las logias del estado y para ello también tenemos logias de la amistad, a quien envío un saludo respetuoso y también, pues sobre todo, durante toda la semana se trabajan en diferentes días. Por ejemplo, el lunes trabaja San Cristóbal de las Casas, que es Irán Aviv número 26, el martes. Trabaja en Tuxtla Gutiérrez la logia José Braulio Sánchez Constantino, número 38. El miércoles trabaja Fraternidad número 55 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. También trabaja Villaflores, que es Honor y Justicia número 32. El jueves trabaja Cintalapa, Pacal número 1, son los jueves. Y los viernes pues trabaja la respetable logia simbólica José María de la Cruz número 24 y así sucesivamente. Los sábados también los ajefistas. Sobre ese contexto de los ajefistas y la paramasonería, pues le cedo la palabra al doctor Rolando Gómez. Muchas gracias, muy respetable, muchas gracias, nuevamente reitero el agradecimiento al licenciado Alamilla. Así pues es. sí, respecto al tema, la pregunta que nos hacía respecto a la masonería, sí. Yo creo que es importante aclarar, ¿no? Que esta es una institución que tiene una naturaleza filantrópica, iniciático-simbólica y universal. ¿Y a qué me refiero con esto? A que es filantrópica porque pregonamos la fraternidad humana, o sea, todos los seres son parte de este mundo fraternal y ameritan un respeto. Somos iniciáticos simbólicas, es un sistema de educación que nosotros tenemos que nos invita a la reflexión. O sea, ¿hacia dónde vamos con esto? Bueno, hacia indagar sobre nosotros mismos dentro del templo interior que nosotros tenemos. Es iniciática, les digo, invita a una reflexión dentro de inclusive su ceremonia de ingreso, o que conocemos como ceremonia de iniciación, para el descubrimiento interior. Invitamos a conocernos a nosotros mismos. Y es universal porque respetamos todos los credos, es decir, todas las religiones, todas las ideologías, y pues no luchamos entre nosotros mismos. Yo creo que aquí una de las principales características, que es la fraternidad de nuestra institución, invita a que estemos en constante comunicación y apoyo para con nosotros mismos, pero también para con los demás seres. Gracias, muy primer gran vigilante, muchas gracias. Y en realidad digo, ¿para qué nos sirve
la masonería y sobre todo me puede decir cuál es la misión de un masón aquí en la Tierra? Claro que sí. La masonería es considerada también una escuela. Sí. Es una escuela en la que trabajamos, como lo dije en un principio, temas filosóficos. La idea es adentrarnos hacia la duda filosófica para quienes tenemos dudas más allá, ¿no?, de las cosas que vemos alrededor. Es un templo porque también invita a la espiritualidad. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos serviría a nosotros en lo personal? Para un crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento propio. En lo general, porque también la fraternidad ve más allá, ve hacia lo social. La fraternidad nos sirve como apoyo, como colaboración hacia la sociedad. Nosotros de una u otra manera realizamos obras, ¿no?, a favor de la humanidad. Si bien es cierto, no las publicamos, no las hacemos, no las mandamos a redes sociales, etcétera, porque nosotros pregonamos bajo la premisa bíblica que nos señala que lo que debe hacer una mano no lo debe conocer la otra, y pues no es nuestra intención acaparar medios o acaparar atención de los demás. Entonces tiene una función social también. Así es, primer gran vigilante. Díganme, ¿desde cuándo surge la orden? Licenciado Lamilla, Sí. acerca de este contexto, por escrito hay actas, Sí. cuando se juntan algunas grandes logias en Inglaterra con Sí. el rito escocés antiguo y aceptado en 1717, hace 300 años, inclusive aquí la masonería chiapaneca conmemoró y todavía existe la foto, ¿no?, donde nos congregamos festejando los 300 años de la masonería chiapaneca y mundial. Sin embargo, hay antecedentes, si nos abocamos a la egiptología, hay libros de egiptología que plasman que en las pirámides existen símbolos, signos de la orden, independientemente que nuestra constitución, nosotros nos regimos por una constitución que consta de 107 artículos, exclusivamente la Constitución de la Orden, en la que precisamente en los antiguos preceptos nos estipula claramente la Constitución de que la masonería surge a través de los siglos. Y también nos basamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 136 artículos que contiene, actualizada, por cierto, licenciado, está actualizada a la fecha, porque como hay reformas, tenemos que estar al día con el aspecto jurídico, y pues el artículo 9 establece precisamente la agrupación, el derecho de asociación. Y nuestra asociación pues viene desde Inglaterra con el rito escocés antiguo y aceptado. Luego pues hay alrededor de 200 ritos. El de México es el rito nacional mexicano que creó el licenciado Benito Pablo Juárez García en 1925, licenciado Lamilla. Así es. Díganme, ¿han existido dentro de la orden hombres ilustres? Sobre ese contexto, le cedo la palabra aquí al primer gran vigilante. Quiero agregar también que dentro de la orden tenemos grandes hombres de buenas costumbres, nobles, y que están debidamente preparados. Tenemos hermanos que tienen hasta 6 doctorados. Sí. En el caso concreto del hermano Rolando Anselmo Gómez, pues él tiene su licenciatura en Derecho, va para la 4ª maestría y su doctorado, y afortunadamente es el coordinador del doctorado de Derecho en la máxima casa de estudios de la entidad. Muchas gracias por la alusión, muy respetado gran maestro. Efectivamente, han habido hombres ilustres dentro de la orden. De hecho, la historia nos lo ha marcado así, desde el tema de inclusive la ilustración. Hablamos de Juan Jacobo Rousseau. Podemos irnos a Latinoamérica, e inclusive los luchadores que dieron libertad a los países, que por cierto se organizaron en una logia que era conocida como la Logia Lautaro, y que podríamos hablar ahí, por ejemplo, de Simón Bolívar, de Bernardo Higgins. Aquí en México hay un caso muy peculiar y algunos datos que se tienen de don Miguel Hidalgo y Costilla,
que fue también iniciado dentro de la masonería. Existen crónicas al respecto, sin embargo, por cuestiones lógicas de aquellos tiempos no se podían obtener muchos datos respecto a su pertenencia a una logia. Pero lo que sí es un hecho es que en aquellos actos de libertad de nuestra nación en las que participaron don Vicente Guerrero y don Agustín Iturbide, que es conocido como el Abrazo de Acatempa, ahí se establece una unión entre dos tipos de órdenes masónicas que le dieron libertad a nuestra nación. Los masones han participado, podemos hablar, pues bueno, conocido Benito Juárez García, don Porfirio Díaz, don Lázaro Cárdenas, Francisco I. Madero, grandes líderes y genios de nuestra nación. Y fíjense que para los que somos juristas hay un dato bastante interesante, ¿no? Aquí en México existe una institución que caracteriza mucho al derecho mexicano, que es el juicio de amparo. Y fíjense que la paternidad del juicio de amparo se la pelean dos masones de dos diferentes ritos, que son don Manuel Crescencio Rejón y don Mariano Otero Mestas. Ambos pertenecen a órdenes masónicas y fíjense qué interesante aportación realizaron. Perfecto, gran primer vigilante. Háblenos de política y de la orden. Bueno, hablar de política es como hablar de religión precisamente, y la orden está inmersa en este contexto controvertido, porque hablar de política, hablar de religión, pues creo que nos pasaríamos todo el día hablando en este aspecto, y a veces pues critican a la orden porque se está hablando de política. El doctor Anselmo Gómez acaba de mencionar, ¿no?, de los grandes políticos que ha tenido México, y también no podemos sustraernos, licenciado Alamilla, en este aspecto, porque recordemos que antes que existieran los partidos, cuando él hablaba de Agustín de Iturbide, de Vicente Guerrero, pues llega y México no era México, porque no existía como tal, ¿no? Era la Nueva España. Así es. Y cuando en ese Abrazo de Acatempa, pues es la unión que se dio entre los ejércitos, ¿no? El ejército de Vicente Guerrero, por eso se llamó el ejército trigarante, porque se dio, y Agustín de Iturbide fue muy inteligente, porque sabía que estaba perdido. Los soldados, pues ya eran soldados nacidos en México, no eran soldados españoles, tenían muy pocos, nada más en la Ciudad de México, pero en términos generales, todos los soldados estaban apoyando al movimiento, defendiendo a México. Entonces lo que no le quedó otra cosa que unirse a Vicente Guerrero, que por cierto Vicente Guerrero ni quería unirse. Cuando esta situación, hablando del término político, y eso queda claro, concreto, también nuestra Carta Magna nos establece que podemos reunirnos siempre y cuando todo esto sea lícito, sin caer en la delincuencia, en lo ilícito. Recordemos que antes de que existiera el PNR, que era el Partido Nacional, o el antecedente del PRI, y del PAN, pues los que proponían eran los ritos, precisamente el rito escocés antiguo y aceptado y el rito yorquino. El rito nacional mexicano todavía no existía. Repito, no sé si no me confundí, porque fue creado por Benito Juárez García en 1825. No sé si habré dicho 1925, no, que quede claro, 1825 lo crea Benito Juárez, y también comienza a contender, a proponer candidatos, porque lo que se hace dentro de la orden es prepararse, trabajar, estudiar, labrar su piedra en bruto. Por eso dicen pulirla, ¿verdad? Desde esa perspectiva, para dar los frutos. Entonces, la masonería no es secreta, es discreta. Discreta porque, como ya bien lo dijo el doctor Anselmo Gómez, se trata no de presumir, ¿no? Entonces estamos en una nueva etapa de sacar dentro de las cuatro paredes y dar a conocer. Esto es controversial y lo sé perfectamente, porque algunas personas no quieren que se dé a conocer, y aclarar, como bien decía el doctor Rolando Anselmo Gómez,
que no tenemos nada de malo y no sé, que se entienda, no comemos niños, ¿no? Ni les chupamos la sangre porque no somos vampiros. Ni hacen brujería, como dicen Ni hacemos algunos. brujería, ni hacemos misas negras. Queda claro eso, Ni ¿eh? matamos gallinas negras, sí me las como en lo personal, pero gallina de rancho, de preferencia, ¿no? Así es. Pero no hacemos nada oculto, ¿no? Por eso la masonería no es secreta, es discreta. En aquel entonces, hace siglos, tenía que ser discreta porque definitivamente eran perseguidos. Así La es. masonería eran perseguidos y hay muchos casos que acabaron en la hoguera con leña verde, la Inquisición. Entonces, la orden no pelea con ninguna religión, porque siempre cargo en mi constitución política de los Estados Unidos mexicano. En conclusión, usted me quiere decir, muy respetable gran maestro, por lo que le estoy entendiendo, que la masonería es de mucha fraternidad, de igualdad y de libertad. Así es la trilogía, los principios, libertad, igualdad y fraternidad. Y sobre ese contexto de todos los de la orden que fueron quemados, acabados por la Santa Inquisición, por eso yo mencionaba la Carta Magna, porque el artículo 24 nos estipula, nos especifica que debemos ser respetuosos de las creencias religiosas, aceptarlas todas, respetarlas, y aquella persona que se pueda decir ateos, porque por ahí nos critican que la orden es atea, no es cierto. Inclusive nuestra Constitución de 107 artículos prohíbe que aquel que no crea en la inmortalidad del alma y del espíritu no tiene acceso a nuestra orden. Entonces, es obligatorio. Que después se jactan por ahí, si posiblemente alguien dice que sea ateo, bueno, se hizo ateo después, pero generalmente es un requisito para poder iniciarse en los augustos misterios. Para iniciarse hay que creer en un gran arquitecto del universo, en una energía superior, en algo sublime. Inclusive quiero aclarar, independientemente que le voy a pedir al primer gran vigilante que concluya este contexto, porque creo que he sido demasiado amplio, bueno, nada más le cedo, es muy amplio, le cedo para que amplíe un poco más el doctor Gómez. Así es, adelante, primer gran vigilante, pero vamos a saludos. Maximiliano Narváez los saluda a los dos. Víctor Cabrera Cancino, Enrique Ochman, reciban el TAF y el ósculo de paz y amistad. Salud, fuerza y unión, dice Enrique Omach. Y también Héctor Bedoya, un TAF a mis hermanos, salud, fuerza y unión. Uriel Bautista, saludos queridos hermanos desde California. Gracias. Nos ven desde California. Gracias, en este momento. También nos saluda Sergio Antonio Rayo Cruz, quien es un gran político de aquí de Chiapas. Armando Moreno, buenos días a todos, abrazo a usted, licenciado Felipe, y a sus invitados. También dice Armando Moreno, todo lo que represente orden, respeto, legalidad y fraternidad, amor al prójimo, respeto a la naturaleza, sobre todo amor y temor a Dios. Bienvenidos, saludo Luis Javier Jiménez, saludo a los hermanos desde San Cristóbal de las Casas, también Bernardo Aguirre Alcántara, nuestro gran amigo y hermano, saludos a los invitados, y vamos con el primer gran vigilante. Muchas Coméntanos gracias. De política y de la orden. Claro, como bien dijo nuestro muy respetable gran maestro del estado de Chiapas, la política ha estado, bueno, más bien la masonería ha estado inmersa en la política mexicana desde sus orígenes. Puede decirse, inclusive, o me atrevo a decir, que la masonería hizo las veces de partidos políticos por su muy buena estructura que tiene, con principios dándole un poco al estoicismo. Entonces eso implicó que comenzáramos con buenas bases, dijéramos. Sin embargo, bueno, la propia historia nos permitió saber que fue un caos durante los inicios de nuestra independencia. La estructura política inclusive se mantuvo y fueron masones quienes intervinieron en los grandes cambios que ha tenido nuestro México, ¿no? Hablamos de la Reforma, hablamos de la Revolución Mexicana y también hablábamos desde un principio desde la lucha de independencia.
Ahora bien, como dijo también nuestro muy respetable gran maestro, la institución no es secreta, ha sido un tanto discreta porque, como dije en un principio, la intención nunca ha sido acaparar reflectores en ningún momento. Yo creo que si tienes la intención de hacer un acto de bondad hacia tu prójimo, pues no es necesario que lo publiques, ¿no? Yo creo que con la plena satisfacción de hacerlo de corazón basta, cuando lo haces realmente de corazón. Ahora, muchas logias, efectivamente también esta aparición pública de masones, yo creo que es un tanto polémica, un poquito, en el sentido de que, bueno, casi no aparecemos en medios de comunicación. Sin embargo, pues muchas logias, por ejemplo en Inglaterra, están abriendo sus puertas a las gentes, ¿no? A las personas, a la sociedad misma, con la finalidad de que la conozcan y sepan que no hay definitivamente nada malo. Dígame, primer gran vigilante, ¿dónde pueden acudir para ingresar a la logia y qué se necesita para ser un buen masón? Correcto. Fíjese que dentro de nuestra doctrina masónica, porque tenemos muchos libros sobre masonería, sí, puedo resumir que los requisitos son tres. Son tres fuerzas las que necesita un hombre para poder acudir al templo masónico. La fuerza física, se pide una edad de 21 a 60 años, que tenga cierta madurez y sobre todo, bueno, que pueda ejercer algunas actividades que nosotros pedimos que se realicen. Una fuerza moral también se pide, esta en el sentido de que, bueno, no podemos ingresar a la masonería a alguien que ha cometido algún delito, eso no lo tenemos permitido. Y una fuerza económica, pues necesitamos estar bien económicamente, lo necesariamente solventes como para poder buscar una institución que tiene como objetivo dentro de todos, dentro de varios, la ayuda al prójimo. También, evidentemente, dentro de ese cúmulo de actividades que nosotros hacemos, se requiere que sean personas libres de pensamiento y, pues como lo dije en un principio, ¿no?, las buenas costumbres. ¿A dónde pueden acudir? Tenemos una página en redes sociales de la Gran Logia del Estado de Chiapas, ahí estamos atendiendo a las personas que tengan cualquier duda y si quisieran incorporarse a nuestra institución. Y si gustan, puedo compartir mi número telefónico. Adelante, es 993-190-3588. Yo los atiendo desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Sí. Y no sé si mi muy respetado gran maestro pudiera compartirnos su número para la atención aquí en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, muy respetable gran maestro, el mensaje final de los masones, ¿cuál es? Pues antes me compromete el primer gran vigilante, el doctor Rolando Anselmo Gómez, sí, a dar mi número de celular por si alguien se interesa. Adelante. Es el 961-13-396-17 y las plataformas sociodigitales en las que podemos contestarles. Gracias, ahí les podemos atender, porque así se han acercado algunos miembros actuales solicitando o acudir a una respetable logia simbólica. Aquí tenemos varias en Tuxtla Gutiérrez, en la capital del estado. Tenemos en Villaflores, en San Cristóbal de las Casas, en Ocosocuautla, en Cintalapa, en Arriaga, y los hermanos de Comitán que están muy atentos, inclusive hace unos momentos me decían que estaban muy interesados en el programa. Y saludo allá a la respetable logia simbólica Ricardo Flores Magón, saludo ahí al doctor y abogado Orozco, Argüelles Orozco. También decirles que este próximo viernes partimos a Guadalajara para entablar hermanización con la GLOM, que es la Gran Logia Occidental Mexicana, que tiene su gran logia ahí a 6 cuadras de la Catedral de Guadalajara. El viernes partimos para allá, para estar en contacto, en hermanarnos también a Cuba, por ahí con el doctor Marco Antonio Díaz Rojas, que también nos acaba de saludar hace unos momentos. Él es de la respetable meritoria Logia Simbólica Fidelidad del Oriente de Majagua, Ciego de Ávila, Cuba, en la que esperamos estar pronto. Nos vamos a poner de acuerdo con el Gran Gabinete. Quisiéramos que todo el Gran Gabinete estuviera aquí con nosotros, pero a usted le consta, sí, licenciado Lamilla, que no se pudo, ¿verdad? Tenemos, es más, creo que 3 somos muchos, pero si nos da la oportunidad el Diario de Chiapas, el licenciado Toledo, el licenciado Lamilla,
Pues aquí estaremos nuevamente con otros personajes de Gran Logia. Saludos pues allá al muy respetable Gran Maestro de Cuba. Esperemos estar allá. Él es el doctor Ernesto Zamora en Cuba. En Veracruz también la GLUM, allí es GLUM, es Gran Logia Unida Mexicana, con Omar Sajid Carrión Molina, que es el gran tesorero de la Gran Logia Unida Mexicana, jurisdiccionada a la Gran Logia de Inglaterra. Pues ya no le quiero robar mucho su valioso tiempo, licenciado Felipe Alamilla. No, yo le agradezco mucho, muy respetable gran maestro de la muy respetable Gran Logia del Estado de Chiapas, el que hayan estado conmigo, Juan Carlos Vilches Genovés, y el primer gran vigilante, que es Anselmo Rolando Gómez. Rolando Anselmo Gómez. Yo les agradezco mucho por haber estado hablándonos de un tema tan hermoso como es la masonería en Chiapas y universal. Mi abrazo fraternal para ustedes. Sigan haciendo masonería porque lo necesita Chiapas, lo necesita México y lo necesitamos todos. Gracias, licenciado Alamilla. Buen día a todos. La entrevista.